Le saluda Paco Macías. Antes que nada quiero agradecer infinitamente sus felicitaciones y comentarios, y aunque me tarde en responderlos, todos y cada uno de ellos tendrán mi debida atención. Y qué mejor que empezar el año recordando a uno de los mejores actores de México, hombre íntegro y de fuerte personalidad. Supo seducir al público a través de su carisma, su talento, su magnetismo, su fuerza histriónica. Me refiero a Pedro Armendáriz, de quien repasaremos parte de su vida y su obra. Pedro Gregorio Armendáriz Hastings nació en la Ciudad de México el 9 de mayo de 1912, en Coyoacán, precisamente en el barrio de Churubusco, que en aquella época estaba muy alejado del centro capitalino. Su primera cuna fue en majestuosa casa de campo con amplio jardín y donde disfrutó la mayor parte de su infancia. Fue un niño muy bonito. De bebé lucía cabello rubio. Sus padres fueron Pedro Armendáriz García Conde, oriundo de Chihuahua, y Adela Hastings, joven dama americana de ascendencia inglesa, esbelta y de bellos ojos. La familia vivía en tiempos difíciles. Revueltas revolucionarias causaban caos y hambre. Grupos de rebeldes quemaron el acta de nacimiento de Pedro, y solo su certificado bautismal sirvió para crear un nuevo registro que diera testimonio de su existencia. Los días aciagos por la decena trágica hicieron emigrar a la familia Armendáriz. Se establecieron en Laredo, Texas, en confortable casa. En 1919 nació el hermano de Pedro y lo llamaron Francisco. Pero aquella alegría no duró por mucho tiempo. Adela Hastings murió el 27 de septiembre de 1921 y poco después su marido. Pedro y Francisco quedaron huérfanos a los 9 y 2 años de edad, pero no fueron desprotegidos. Fue nombrado como su tutor Manuel Armendáriz, un primo mucho mayor que ellos, y lo llamaron tío. Los abuelos maternos se encargaron de su educación. Pedro Armendáriz fue inscrito en el Instituto Politécnico de San Luis Obispo, en California. Estudió negocios, periodismo y se inclinó hacia el ambiente teatral del colegio. Se apasionó por el mundo escénico y ese fue el descubrimiento de su verdadera vocación. En 1932 regresó Pedro Armendáriz a México. Vestía su juventud como un hombre alto y fuerte. Su carácter era enérgico y decidido. Los hermanos Armendáriz se instalaron en un modesto apartamento de Paseo de la Reforma. Pedro fue empleado de diversos oficios. Por su excelente inglés, se desempeñó como guía de turistas. También trabajó un tiempo en ferrocarriles nacionales. Fue periodista en una edición semanal llamada México Real. También vendió seguros. En aquella época era muy común ver en la fuente de sodas del Hotel Regis a gente relacionada con el cine. Se podía ver a grandes figuras en amenas tertulias. Ahí podían los principiantes obtener papeles como extras en alguna película. Y fue en ese lugar donde Pedro Armendáriz conoció al director de cine Miguel Zacarías. Fue el destino. Resulta que Pedro recitaba una tarde y en perfecto inglés
el monólogo de Hamlet para una guapa turista que al parecer estaba más embelesada con los ojos verdes y el bigote muy bien recortado del vigoroso orador. El cineasta se percató de su presencia y le llamó la atención la seguridad y actitud con la que se desenvolvía aquel joven apuesto. Don Miguel se acercó a Pedro y le sugirió que debería hacer cine y que él podría recomendarlo. Fue hasta 1935 cuando Pedro Armendáriz fue presentado ante productores de una película que se rodaría en inglés y en español, pero quisieron cambiarle su nombre auténtico por Juan de la Laguna, José Luis del Río o Mario del Mar, y Pedro, furioso, los mandó a volar. En ese momento la gente del cine se percató que estaba ante un hombre con fuerte carácter, y eso les gustó. Pedro Armendáriz fue contratado para actuar en la película María Elena. La historia se grabó en el mar, en bellas locaciones del puerto de Alvarado. A Pedro le pagaron 120 pesos en su debut fílmico. Ese rodaje fue toda una aventura. Se comentó en crónicas de la época que se vivía en un campamento. Pedro Armendáriz, el Indio Fernández y el actor Juan José Martínez Casado compartían la misma carpa y también competían en roncar con fuerza, a tal grado de expulsarse unos a otros del alojamiento para evitar aquella molesta serenata nocturna. La segunda película en la que participó Pedro Armendáriz se llamó Rosario, dirigida por su descubridor, Miguel Zacarías. Durante todo un año no fue llamado el actor para trabajar en otra película. Eso lo desmoralizó y tuvo que sobrevivir trabajando en otras actividades. Incluso pensó que nunca trabajaría más en cine, pero en 1937 su destino fílmico volvió a su encuentro. Fue contratado para trabajar en la comedia ranchera Las Cuatro Milpas. Fue un año intenso. Pedro filmó 5 películas más. Ese mismo año, durante el estreno de Jalisco Nunca Pierde en el Cine Regis, el actor conoció a Carmelita Pardo Limiñana, hermosa y esbelta rubia originaria de Nueva York y proveniente de una familia de abolengo. Era conocida en el medio fílmico como Carmelita Bor, y es que su mamá, Eva Limiñana, al morir su esposo, conoció al cineasta José El Che Bor. Hicieron pareja y formaron una compañía productora de películas. Fue como un segundo padre para Carmelita, de ahí que adoptara su apellido para su nombre artístico. Desde el primer momento en que fueron presentados, hubo una gran empatía entre Pedro y Carmelita. Ella pronto se sintió atraída por su aspecto físico, además de su gran sentido del humor, del honor y de la amistad. Nació entonces un bonito noviazgo. En 1938 trabajaron juntos en la cinta Los Millones de Chaflán. Durante toda la filmación, su romance era evidente. Cuando Pedro filmaba en Tampico La Reina del Río, escribió romántica carta a Carmelita, donde le hacía saber que en cuanto hubiera posibilidad, se casaría con ella. Se les vio juntos más adelante en la película Una luz en mi camino. En esa película todos los actores trabajaron gratis, en beneficio del actor Joaquín Busquets, quien se estaba quedando ciego. Joaquín
fue padre de Narciso Busquets. Después de muchas dificultades, Pedro y Carmelita se casaron. Y es que doña Eva le negó a Pedro la mano de su hija. Pero el actor siguió la voz de su destino y, decidido a todo, preguntó a Carmelita si aceptaba el matrimonio bajo sus términos. Pedro rodaba en Acapulco la película Lujuria, que nunca terminó de filmar y que finalmente se llamó Borrasca Humana. Carmelita estaba muy enamorada de Pedro. Aceptó unirse a él y comenzó así una maratónica odisea para llegar al altar. Primero fueron al registro civil en Chilpancingo, pero el juez no los quiso casar porque Carmelita parecía menor de edad. Fue entonces cuando el fotógrafo de la película, Agustín Martínez Solares, les sugirió que mejor se fueran a la Ciudad de México, donde Pedro depositó a su novia en la casa de su ex tutor. Al día siguiente, el 19 de junio de 1938, Carmelita y Pedro firmaban su destino ante un juez. Amigos del actor movieron cielo, mar y tierra para lograr que se casaran por la iglesia ese mismo día. Hablaron con conocido arzobispo para que concediera la agilidad del trámite. Se escribió que una prima de Pedro, que se había casado un mes antes, facilitó el vestido blanco a Carmelita. El ramo fueron rosas frescas recién cortadas del jardín. La boda se realizó en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, Reina de la Paz, en la calle Enrico Martínez. Los anillos fueron prestados. Y aunque a doña Eva le dio el soponcio cuando se enteró del casorio de su hija, la feliz pareja consumaba aquella unión que solo la muerte pudo separar. Pedro tenía un departamento en la calle López 44 y se convirtió en el hogar de los flamantes esposos. Y aunque la mamá de Carmelita no estuvo de acuerdo con esa unión, la abuelita de la recién casada no solo le apoyó, sino que hasta se fue a vivir con ellos. La carrera de Pedro Armendáriz tomaba dimensiones extraordinarias. Filmaba incansable y realizaba giras por Estados Unidos. El 6 de abril de 1940 nació su primer hijo, Pedro Armendáriz Pardo. En ese momento, el actor solo tenía mente y vida para su mujer, su hijo y su carrera. Y nació la leyenda llamada Pedro Armendáriz, en la época de oro del cine, donde en los años 40 se convirtió en una de sus más grandes estrellas. En la película Flor Silvestre fue galán por primera vez en su vida de una de las grandes estrellas de Hollywood, Dolores del Río, con quien Pedro trabajó en Bugambilia. Otro gran éxito fue Las Abandonadas. Actuaron magistralmente en La Malquerida y también en la muy premiada cinta María Candelaria, que lo llevó a la cumbre de la popularidad, incluso hasta Europa, al recibir esa cinta la Palma de Oro en el Festival de Cannes, en Francia. Muy pronto, Pedro era codiciado en ciudades europeas, como Roma y Madrid, donde era recibido como toda una figura estelar. El público femenino de todo México consideraba a Pedro Armendáriz como el hombre más guapo, recio y varonil. Entonces, la prosperidad comenzó a abrazar a la familia Armendáriz. Pedro, Carmelita y su hijo se mudaron a confortable departamento en la colonia Cuauhtémoc.
El actor pasaba mucho tiempo memorizando sus papeles y repasando sus diálogos. En 1945, el destino llevó a Pedro al mismo lugar donde había nacido, Churubusco, donde se acababan de construir los más grandes y mejores estudios de cine de México y Latinoamérica, y que llevaban precisamente ese nombre. Ahí se filmó la película La Perla, dirigida por Emilio Fernández, y donde Pedro comparte créditos con María Elena Márquez. Esa película fue galardonada con el Ariel, y Pedro fue premiado como mejor actor. Emilio Fernández obtuvo la estatuilla como mejor director, y Gabriel Figueroa por la mejor fotografía. El destino fílmico de Pedro lo llevó a coincidir con otra gran estrella del cine, María Félix. Filmaron Enamorada y fue un cañonazo en taquilla en 1946. Con la doña también trabajó Pedro en la inolvidable cinta Maclovia. Luego actuaron en La Escondida, dirigida por Roberto Gabaldón. Otros títulos fueron La Bandida, donde también actúa Emilio Fernández. Luego vino Canasta de Cuentos Mexicanos, donde María y Pedro coinciden con excelente reparto, en el que figura Arturo de Córdoba. En La Cucaracha, María Félix y Dolores del Río trabajan juntas con Pedro y de nueva cuenta con el Indio Fernández. El actor estadounidense Jack Palance aparece con Pedro y María en Flor de Mayo. Pedro también comenzó a dar exitosos pasos en el cine hollywoodense. De nueva cuenta, trabaja con Dolores del Río en la cinta El Fugitivo, estelarizada por Henry Fonda y dirigida por John Ford, con quien Pedro trabaja también en Fort Apache. En esa cinta también aparece la bella Shirley Temple, así como el gran John Wayne, quien estuvo casado con Esperanza Bauer, vieja amiga y compañera de reparto de Pedro Armendáriz. Pedro era ya una estrella nacional e internacional. Fue llamado para filmar más películas en Estados Unidos, como Los Tres Hijos del Diablo, al lado del mismo John Wayne. Pedro apareció en la versión en inglés de la cinta Enamorada, titulada La Antorcha, y que tuvo varios títulos, como Del odio nace el amor y Una mujer rebelde. Otras películas extranjeras donde Armendáriz trabajó fueron Rompiendo Cadenas, donde actúa con su compatriota Ramón Novarro, y Tulsa, al lado de Susan Hayward. La felicidad para Pedro no podría ser mayor ante el nacimiento de su hija Carmelita, el 5 de enero de 1947. La familia estaba ya completa. Pedro ya tenía salarios de estrella internacional y consolidó una sólida posición económica. La familia se mudó a la hermosa residencia de Monte Cáucaso, en las lomas de Chapultepec. En 1953, Pedro Armendáriz aprendió a hablar francés. Era un hombre muy culto, ya hablaba otros idiomas y devoraba todo tipo de libros. Y es que el actor fue llamado para trabajar en la película Lucrecia Borgia, filmada en Francia, donde también participó en Los Amantes de Toledo. La figura de Pedro aparecía al lado de bellas actrices como Alia Bali, François Renaud, Martín Carol. La presencia estelar de Pedro era seguida con admiración donde quiera que se presentara. Era toda una celebridad.
Las más importantes figuras trabajaron con él. Además de María Félix y Dolores del Río, Pedro compartió estelares con otras bellas actrices y galanes de la pantalla. Andrea Palma y Pedro son bien recordados en la dramática película Distinto Amanecer. Carmen Montejo lo acompaña en la cinta Entre Hermanos, donde también figura Rafael Valedón. Con Jorge Negrete y la guapísima Rosa de Castilla, filma Pedro Los Tres Alegres Compadres. Rita Macedo aparece con el recio actor en La Casa Colorada. Miroslava luce bellísima a su lado en Juan Charrasqueado. Estela Inda lo acompaña en El Rebozo de Soledad. Alicia Caro luce sensual y hermosa en Bodas de Fuego. Rosita Quintana trabajó en la divertida comedia ranchera El Charro y la Dama, donde Pedro le dio sus buenas nalgadas. Dijo Rosita que no se pudo sentar en 2 días. En 1955, Pedro fue a filmar al desierto de Utah la película El Conquistador de Mongolia, dirigida por Dick Powell, y con las actuaciones de Susan Hayward, John Wayne, Agnes Moorehead. La película la produjo el magnate Howard Hughes con un presupuesto de $6 millones. Fue una película fatídica. Se filmó en los alrededores de la ciudad de St. George, cerca del estado de Nevada, que se encuentra a 160 kilómetros de la zona de pruebas nucleares del gobierno de los Estados Unidos. Y nadie se tomó la molestia de advertirles el daño que causaría filmar en el lugar donde muy cerca se habían realizado esas pruebas. Solo en 1953 el gobierno hizo 11 experimentos en esa zona, asegurando a los residentes de St. George que no había peligro por la radiación. El rodaje fue muy duro, a 40 grados de temperatura. La relación entre la exposición al polvo radioactivo y el cáncer no estaba todavía bien estudiada. Se descubrió muy pronto que los 220 integrantes del equipo de rodaje estaban afectados por la enfermedad. Durante más de 20 años, 150 personas fallecieron de cáncer, entre ellas Victor Young, director de la banda sonora de la película. También tuvieron dramática muerte Susan Hayward, Agnes Moorehead, John Hughes, John Wayne, el director Dick Powell y los numerosos extras contratados. En 1958 Pedro Armendáriz comenzó a sentir grandes malestares. Él pensó que se debían a su incesante ritmo de trabajo. En el Centro Médico de la Universidad de Los Ángeles le diagnosticaron cáncer. Después le quitaron un riñón. Pedro se deprimió y también enfureció al conjeturarse que la causa de su enfermedad había sido la radioactividad en las locaciones de Utah. El actor siguió trabajando con más intensidad, a pesar de que su salud no era buena. Nadie imaginaba que una sombra trágica acechaba su vida. En 1963 fue a Alemania para filmar la cinta El Capitán Sinbad. Más tarde, los ingleses lo contrataron en la exitosa serie del agente 007 para Rusia con amor, con el también inolvidable Sean Connery. El cáncer ya afectaba mucho la pierna del actor. Con muchos trabajos, había cumplido con sus compromisos fílmicos. Se le veía en muletas y silla de ruedas. Vino a México por Carmelita,
su inseparable compañera, y se fueron a Estados Unidos. El actor quedó internado. El médico le dijo que le quedaba muy poco tiempo de una vida de pésima calidad y sufrimientos inenarrables. Desde la Ciudad de México había llevado consigo una pistola Magnum escondida en su maleta. En esa época no había exageradas medidas de revisión en los hospitales. Al mediodía del 18 de junio de 1963, Pedro aprovechó el momento en que su esposa lo dejó solo en la habitación para tomar la decisión más fuerte de su vida, y la tomó en sus manos. Todo había sido consumado con una bala. El actor contaba con 51 años al morir, cuando estaba en el clímax de su carrera. Pedro Armendáriz fue muy querido entre sus amigos. Lloraron su pérdida. Su último adiós fue demoledor para su familia, para su público. Sus restos descansan en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. El hijo del actor, Pedro Armendáriz Pardo, también murió de cáncer. Su partida quedó registrada el 26 de diciembre de 2011. Armendáriz Jr. fue destacada figura de nuestro cine. Apareció en más de 140 películas. Por su parte, Carmelita Armendáriz Pardo es reconocida productora de programas de televisión, especializada en el género de espectáculos y de revista. Siempre dijo que su papá fue un hombre cariñoso y muy paciente. La tranquilizaba por las noches cuando de niña no podía dormir. Coincide con los críticos en que su padre fue la imagen ideal en el cine mexicano, donde escribió su historia al lado de los directores más brillantes y las mujeres más hermosas de la pantalla. El poder de la mirada de Pedro Armendáriz galvanizaba la cámara. Fue el rostro que forjó toda una época en el cine mexicano. Se adueñó del escenario fílmico con cerca de 130 películas. Repasaremos algunas de ellas en nuestra galería fotográfica, donde su figura quedará inmortalizada para siempre. Y hasta aquí esta historia. Hasta la próxima, amigos.